Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo para nuestra serie de C y hoy vamos a aprender a utilizar la estructura while, ¿sí? La estructura while en inglés quiere decir mientras y se le llama mientras porque se va a ejecutar todo lo que esté entre estas dos llaves, entre estos dos corchetes, mientras que se cumpla una condición, ¿sí? Esa condición la vamos a escribir dentro de este paréntesis de aquí. Es decir, mientras se cumpla esto que escribamos aquí, se va a ejecutar todo esto y va a volver hacia arriba. Es decir, va a ser como un bucle. Hasta que no se rompa esta condición, hasta que no sea falsa esta condición, se va a estar ejecutando todo el rato este código que tengamos aquí entre medias, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Yo voy a declarar una variable entera que le llamaré número y vamos a decirle al usuario, por ejemplo, printf introduce el número 5. Bien, salto de línea para que quede más ordenado y ahora vamos a pedirle scanf un número entero, recordad, y vamos a introducir esa información en nuestra variable número. Ahora, esto lo vamos a querer ejecutar tantas veces como haga falta hasta que el usuario introduzca verdaderamente el número 5. Por tanto, vamos a poner while número sea distinto de 5. Recordad que se escribía así, ¿sí? Recordad que un igual se escribía con dos símbolos de igualdad y un distinto o no igual se escribe con una exclamación y un símbolo de igual. Bien, entonces, mientras número sea distinto de 5, que se ejecute esto. Es decir, si metemos un número que no sea el 5, nos va a volver a pedir otro número, ¿vale? Vamos a comprobar esto de aquí. Bien, introduce el número 5. Vamos a meter un 2, por ejemplo. Otra vez nos lo pide. Un 6. Tampoco es un 5. Pues vale, vamos a hacerle caso y vamos a meter un 5 y se termina el programa. ¿Veis? Una vez que no es verdad esta condición, se sale del bucle. La condición era que fuese distinto de 5. Mientras fuese distinto de 5, seguiría pidiéndolo. Ahora, ¿es distinto de 5? No. Hemos metido exactamente el número 5. Entonces, se sale del bucle, deja de ejecutar esto y como no tenemos nada más, simplemente se acaba el programa, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo un poco más completo, ¿sí? Mientras número sea mayor o igual que 0, así aprovechamos para ver cómo se escribía la nomenclatura de las comparaciones. Y número sea menor o igual que 10. Es decir, mientras nuestro número esté comprendido entre el 0 y el 10, ambos incluidos, va a seguir pidiéndonos números, ¿vale? Entonces la única forma de escapar, por así decirlo, de este bucle va a ser metiendo un número que esté por debajo del 0 o un número que esté por encima del 10, saliéndonos del rango, ¿sí? Entonces vamos a comprobarlo ahora. Bueno, no le hemos cambiado el mensaje. La verdad es que podríamos cambiar el mensaje y poner introduce un número comprendido entre el 0 y el 10, ¿sí? Ahora sí. Vale, entonces le metemos el 1, nos lo vuelve a pedir, el 5, el 6, el 7, ¿sí? Todos estos números están dentro del rango y por tanto no nos va a echar fuera del bucle. Ahora, vamos a meter el 12. ¿Veis? Ya nos hemos salido del bucle, en este caso nos hemos salido por arriba y entonces nos echa del bucle, ¿sí? Se termina el bucle, sale de allí, no se vuelve a ejecutar y como no tenemos ninguna línea de código más, simplemente termina el programa ahí. Ahora, ¿cómo nos salimos del bucle por debajo? Bien, pues salirse del bucle por debajo en este caso supondría introducir un número negativo, ¿vale? Vamos a meter el -2 y vemos que aún así funciona. Entonces, queda claro, ¿no? Mientras se cumpla esta condición de aquí, va a seguir ejecutándose todo lo que esté dentro de estos dos corchetes. Si veis, en cuanto que toco un corchete, me referencia al siguiente. Esto es muy útil, sobre todo cuando tenemos muchos bucles anidados, muchos ifs, muchos elses, aquí también con el del main, con el del programa principal, etcétera, y hay muchas llaves. Hay ocasiones en las que tenemos muchísimas llaves escalonadas y no sabemos cuál se corresponde con quién. Entonces, es muy útil que nos referencie
la segunda llave, es decir, dónde acaba esa especie de paréntesis que hace. Bien, ahora que ya hemos visto cómo funciona, vamos a aprovechar para repasar un poco lo que vimos en capítulos anteriores y así zanjamos ya el concepto del while, ¿vale? Vamos a darle al usuario un número máximo de intentos, como si estuviera tratando de desbloquear el móvil o la contraseña del ordenador o lo que sea, ¿sí? Entonces, vamos a declarar una variable que sea num intentos, ¿vale? Para ir contabilizando el número de intentos que va gastando el usuario. Bien, y en esta ocasión le vamos a seguir pidiendo un número siempre y cuando el que meta no esté dentro de nuestro rango. Vamos a poner que nuestro rango ahora es del 0 al 5, queremos que nos dé un número del 0 al 5 y mientras no nos lo dé va a tener 3 intentos para dárnoslo, ¿vale? Entonces, lo primero que tendremos que hacer será pedirle un número y meter ese número en una variable, ¿vale? Entre el 0 y el 5 en esta ocasión. Entonces se lo pedimos, metemos ese número en nuestra variable y ahora, mientras que ese número sea menor que 0 o mayor que 5, que nos lo siga pidiendo. ¿Por qué he hecho estos cambios? Bien, nuestro número tiene que estar entre el 0 y el 5. Por tanto, si es menor que 0, nos lo tiene que seguir pidiendo. Y si es mayor que 5, también nos lo tiene que seguir pidiendo. Ahora, ¿por qué he cambiado el i por el o? Porque ahora no se puede dar la condición, la casualidad, de que sea menor que 0 y mayor que 5 a la vez. Es decir, no se puede dar esa situación. Antes podía ser mayor que 0 y menor que 10. El número 5, por ejemplo, es mayor que 0 y menor que 10. Pero ahora un número no puede ser menor que 0 y mayor que 5 a la vez, ¿sí? Si metemos el 7 es mayor que 5, pero no es menor que 0. Y si metemos el menos 3, será menor que 0, pero no mayor que 5. ¿Bien? Entonces, tiene que ser una O. En vez de una I, tiene que ser una O. Bien, entonces, supongamos que hemos metido el número 7. Entonces, aquí nos lo va a seguir pidiendo hasta que nuestro número esté dentro de este rango. Pero hemos dicho que le vamos a dar un número de intentos limitado, ¿sí? Entonces, cada vez que se lo pidamos e introduzcamos ese valor en nuestra variable, le vamos a contar un intento. Entonces, vamos a sumarle una unidad a nuestra variable de intentos, ¿vale? Al principio vamos a empezar con intentos en 0, como es normal. Entonces, llegará un momento en que le hayamos pedido un número y si es incorrecto nos va a sumar un intento y nos lo volverá a pedir. Así hasta que sea 3 el número de intentos. Entonces, si el número de intentos es mayor o igual que 3, es decir, que llegue a 3, vamos a ponerle que nos eche del bucle. ¿Cómo nos echa del bucle? Mediante un break, ¿sí? Esto lo veíamos, esta palabra reservada ha salido en más de una ocasión en el vídeo anterior, que os recomiendo ver sobre la estructura switch, si es que no lo habéis visto antes, y sirve para echarnos de nuestro bucle. Es decir, directamente nos echaría y como aquí no hay ninguna línea de código más, se acabaría el programa ahí, ¿vale? Vamos a ver si no tenemos ningún error. Y bien, introduce un número comprendido entre el 0 y el 5. Vale, vamos a meter el 7, por ejemplo. Como es lógico, nos lo vuelve... Epa, aquí tenemos un error de escritura. Ahora lo solucionamos, pero bueno, como es lógico, nos lo vuelve a pedir. Vamos a ser cabezones, vamos a meter el 8, nos vuelve a pedir, el 9 nos lo vuelve a pedir y este es el cuarto intento. Si fallamos ya no nos tendría que dejar entrar. El 10. ¿Ves? He metido el 10 y directamente nos echa. Realmente me ha dado 4 intentos porque he empezado desde el intento 0 y aquí realmente ya estoy gastando un intento. Es decir, primero le estoy pidiendo que introduzca un número y después compruebo si ese número está dentro del rango y entonces es cuando empiezo a contar. ¿Veis? No empiezo a contar hasta que ya le he pedido 2 veces el número. Realmente aquí lo que tendríamos que hacer sería poner un 1 y de esa manera sí que nos daría
3 intentos de forma estricta. Y bueno, esperad que voy a corregir esto ya de paso. No es un 10, sino un 5. Y ahora sí que nos debería dar realmente 3 intentos. Vamos a poner un 6, vamos a poner un 7, un 8 y aquí ya no nos deja. Es decir, al fallar el tercer intento nos echa y no nos da más oportunidades. Podríamos poner incluso aquí printf se han terminado las oportunidades. ¿Sí? Lo dejamos de esta manera y ahora cuando nos eche del bucle eso es lo que tendríamos que ver. ¿Sí? Ponemos el 6, el 7, el 8 y se han terminado las oportunidades. Ahí realmente con esto lo que estamos haciendo es comprobar que nos ha echado del bucle. Vemos un poco el camino que ha seguido el programa, porque nada más comprobar que hemos pasado el número de intentos, nos ha echado del bucle y entonces estamos viendo que es esta línea de código la que se ha ejecutado. Y bueno, esto es un poco todo sobre la estructura while. En el siguiente vídeo seguiremos viendo otro tipo de estructuras, que supongo que será la estructura do while, que sirve para otros escenarios, para otros ejemplos y tiene otras utilidades. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.